Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosidad. Hoy, en que la inteligencia artificial está cada vez entrando más en nuestras vidas, hay un texto de Emilio Cioran, escrito en 1988, que se titula Acorralados en el futuro, en el que nos da una visión de lo que son los inventos y de lo que nos está pasando a nosotros y se adelanta en concreto a los que nos va a pasar con este invento que actualmente se va a incorporar a nuestra vida y que nos va a coartar totalmente las libertades a través de las redes y a través de los medios, de los más media y de las big data, las empresas tan grandes que hay actualmente y por supuesto el Parlamento Europeo, que va a crear una ley para espiarnos totalmente y para controlarnos totalmente al estilo como está China o incluso superior. Nuestra libertad se pierde absolutamente debido a la ciencia y debido a los inventos. Y este texto se adelanta justamente a eso. Acorralados en el futuro. La existencia habría podido tener un sentido si no hubiera sido posible evitar la pesadilla del devenir. La imposibilidad de imaginar el paraíso proviene de nuestra incapacidad de representarnos el eterno presente. Cuanto más avanzamos, más se agrava esa imposibilidad y puede afirmarse que la historia en su conjunto se reduce a una hipertrofia, o más bien a una perversión de nuestro sentido del tiempo. Haber concebido la superstición de lo mejor, la creencia en que todo pasado hacia adelante es una victoria sobre el mal, que el devenir como tal implica necesariamente un principio positivo, ese es nuestro nefasto privilegio. La idea de progreso se halla inevitablemente unida a la idea de tiempo, pero no de cualquier tiempo. La visión circular del desarrollo temporal de la antigüedad no podía conducir a la idea de un progreso ilimitado, tal como lo concebiría el optimismo moderno y especialmente el de Condorcet, que se me permitía aquí abrir una paréntesis. Nunca pasó por la rue Salvadoni, cerca de la iglesia de Saint-Sulpice, sin detenerme ante la casa donde durante algunos meses se escondió, en el piso de una vieja señora, uno de los partidarios más fervientes de la Revolución. Condorcet, justamente el cual más tarde cometería la imprudencia de abandonar ese refugio para irse a los alrededores de París, donde sería detenido y donde, para evitar la guillotina, acabaría suicidándose. En esas condiciones fue escrita La ilusión de las ilusiones, su esbozo en un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Es la fascinación por el futuro lo que ha llevado a los seres a elaborar sistemas cautivantes. Durante todo el siglo pasado, progreso fue sinónimo de salvación. Cuando padezco la tentación de creer en el futuro, una breve parada ante la susodicha casa me cura de toda veleidad de entusiasmo. Avanzar es evidente que avanzamos, pero sin progresar. Todo se paga. Cada acto se expía como tal acto. El mínimo paso hacia adelante será lamentado un día, pues todas nuestras adquisiciones acaban por volverse contra nosotros. Llegará incluso el momento en que esperaremos con impaciencia las antiguas y prestigiosas epidemias, el momento en que la urgencia de la lepra podrá de nuevo de moda el canibalismo. Escasos nuestros semejantes nos parecerán con fines soportables. Puesto que todo lo que el hombre inventa se vuelve contra él, está claro que cuanto más se agite, más se acercará a su final. Ninguna enfermedad evitará su competencia, su indiscreción, incluso ningún misterio. El hombre futuro lo habrá explicado todo, curado todo, denunciado todo, pero no habiendo encontrado el sentido de ese todo. Nos vemos como podrán sobrevivir a un universo desembarazado de justificación y de secreto. No debe olvidarse que la caída fue debida a la curiosidad, que el paraíso solo podía subsistir mediante la negativa a probar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Es evidente que la curiosidad tiene algo de nocivo. Venimos al mundo a dejar las cosas tal como las hemos encontrado. Sin embargo, es precisamente lo contrario lo que hemos hecho. La huella del hombre es nefasta. La pureza solo existe donde él no está, pero el ser humano solo desaparecerá realmente cuando haya encontrado el último remedio. Habiendo triunfado sobre todas las enfermedades, se aburrirá mortalmente, a no ser que invente torturas insólitas, susceptibles de excitarle durante algunos milenios. Lo que está claro es que su final va a comenzar a preocuparle y a estimular su espíritu inventivo, una posibilidad para él de evitar quizás un tedio sin precedente. Un mamífero que debería haber tenido un destino mediocre se encuentra comprometido en una aventura que le queda demasiado grande. Llegado al punto en que se halla, la pregunta que uno se hace: ¿cómo va a acabar? No tiene más que una respuesta: es imposible, es inconcebible que acabe bien. Todas sus empresas, sin excepción, han acabado mal, y cuanto más insignes fueron, mayor fue el fracaso que las remató. A todas luces, semejante ser no ha sido creado para contemplar, sino para alterarse, para agitarse, para contorsionarse. El mono es el animal menos discreto, el menos decente y el menos atractivo, pero es el más sutil y por ello la deshonra de los zoológicos. Con semejante antepasado, ¿cómo extrañarse de que sus descendientes sean lo que son? No deberíamos jamás olvidar nuestros orígenes, ni en los momentos de orgullo ni en los de depresión. Es un milagro que con dicha ascendencia haya habido santos y poetas. Y cómo explicar la sorprendente sabiduría de los autores del Génesis. El hombre no debería haberse consagrado al acto, tenía que haberse abismado en la pasividad, sin modificar en absoluto la nada establecida. Debería haber comenzado y acabado en un desapego inigualable. La historia es un pecado, su pecado. Quienes idolatran el futuro son solidarios de esos herederos de Adán, cuyo orgullo fue el origen de su ruina. El siglo de las luces rechazó la idea de caída, del mal original, de ahí su carácter brillante y la atracción que ejerce sobre los espíritus sutiles e ingenuos a la vez. El cinismo color rosa es la causa de todos los trastornos. La imposibilidad de tener acceso al eterno presente va unida a la fascinación de lo posible, sin el cual la idea de progreso carecería de sentido. Nuestros antepasados son responsables de haber querido inculcarnos la idea de eficacia y nosotros somos culpables de no haber opuesto la resistencia necesaria. Más nos hubiera valido haber permanecido quietos, sin desear constantemente superarnos, sin aspirar siquiera a mejorarnos. El resultado de tal esfuerzo es siempre catastrófico. Que cada uno haga examen de conciencia, que considere su propio caso, que reconozca su culpabilidad, al menos en parte. Todos somos culpables de ser lo que somos. Yo nací cerca de los Cárpatos y adoré el pueblo donde pasé mi infancia. A los 10 años tuve que abandonarlo para ir al liceo de la ciudad. Fue una experiencia terrible que nunca olvidaré. El espectáculo de un animal llevado al matadero. Los condenados a muerte deben de conocer sensaciones semejantes antes del suplicio final. Yo sabía lo que perdía, todo, que era expulsado de mi propio Edén y que no merecía ese castigo. Cuando pienso en ello tras una vida entera, me doy cuenta de que tenía razón de haber reaccionado así, que en el fondo la civilización es un error y que el hombre debería haber vivido en la intimidad de los animales, apenas diferente de ellos. En ningún caso debería haber ido más allá del estatus de pastor. La conclusión de una vida se reduce en el fondo a la constatación de un fracaso. Se necesita una inmensa dosis de desengaño para poder vivir sin utopía, y la idea de progreso es la utopía moderna por excelencia.
Incluso quienes se niegan a creer en ella se adhieren a ella inconscientemente. Se diría que no hemos hecho más que minimizar la importancia de una tara, de nuestra propia tara. La historia no es, en el fondo, más que el despliegue de una especie de fructificación de esa anomalía primordial, sin la cual es imposible encontrar la clave del devenir. Quizás habría que remontarse mucho antes, reconocer en el propio principio vital una impureza inicial, una prospección a lo negativo, dado que la originalidad de lo vital con relación a lo inorgánico consiste en un principio destructor, por no decir demoníaco. La vida no sería entonces más que un error de la materia. De ahí la maldición inherente a todo lo que se mueve, a todo lo que respira. Si la idea de progreso se apoderó con tanta insistencia de todos nosotros, fue porque con ella neutralizábamos los efectos de esa visión sombría. Podría incluso pensarse que los 2 siglos que nos separan de la revolución no han deseado más que la liquidación de la concepción despiadada que el hombre se hizo en sus comienzos. 2 siglos, ilusión forzosa. El éxito es innegable, pero dista aún mucho de ser total, y se halla amenazado precisamente por lo que le ha hecho tan brillante, por los resultados de la ciencia, la cual se ha convertido en un milagro dudoso que mina poco a poco todas las esperanzas que había suscitado. La ciencia dará, si es que no la ha dado ya, el golpe de gracia a la esperanza de un triunfo final. La advertencia bíblica sobre el peligro del árbol de la ciencia estaba pues justificado. Para darnos cuenta de ello, nos ha bastado esperar. La visión más retrógrada en la apariencia era pues la cierta. De esa manera, seres casi analfabetos en el comienzo de nuestra aventura descubrieron su riesgo mejor que siglos enteros de racionalizadores. Que el paraíso debía hundirse estaba escrito desde el comienzo. No se puede huir del futuro. Fascinados y aterrados a la vez, el hombre se precipitará en él, acabará incluso por complacerse en él, puesto que el precipicio es él quien lo ha creado. Haga lo que haga, debe correr hacia su hundimiento, y esa complicidad con el abismo constituye su originalidad. Si fuera un triunfador, el hombre no merecería un instante de reflexión, pero como se trata con toda certeza de un perdedor, no podemos dejar de meditar sobre su destino. Sabemos ahora que el devenir se confunde con la irremediable. Con el tiempo implica una dignidad trágica que le redimirá incluso antes quienes lo detestan. Lo que hace la existencia tolerable es pensar que nuestros sucesores habrán de envidiarnos, cuando se ha podido durante tanto tiempo creer en el futuro idílico, como se ha podido carecer hasta ese punto de perspicacia y, como mucho más grave, de sentido común. Cierto es que si no hubiéramos carecido de ese sentido de la historia, no hubiese sucedido. Nuestra modestia la hubiese hecho concluir y seríamos hoy lo que fuimos en nuestros comienzos, criaturas mediocres sin la fascinante obsesión del desastre. Tras tan largos periodos de historia, resulta inconcebible que una voluntad de abdicación no se haya apoderado de todo el mundo. Desgraciadamente, los pueblos no alcanzan al mismo tiempo el mismo grado de agotamiento. Una humanidad agonizante podría ser soportable, pero no una humanidad desigualmente extenuada. Si todo el mundo abdicara al mismo tiempo, un simulacro de paraíso sería restablecido. La diferencia de desgaste y de hastío impedirá siempre la restauración del eterno presente, la victoria sobre el carácter satánico del devenir. Abdicar, ser un exmortal, un anticiudadano absoluto, un apátrida metafísico, ese debería ser el sueño de todo. Qué horror haber aspirado a ser algo, haberse agotado para dejar una huella, poseer en suma una identidad. El único signo positivo de nuestra época
El único progreso real es que ningún individuo en su fuero interno cree en el futuro, o si cree en él es por puro automatismo, por una especie de error hereditario, más fuerte que la certeza de que se nutre el desencanto, equivalente poético del conocimiento. El devenir, una serie de callejones sin salida, con el callejón sin salida definitivo como etapa final, una especie de triunfo al revés. No se comprende nada de la historia si se ve en ella algo más que el desarrollo de una ironía incalificable. ¿Por qué nos confundimos en nuestras previsiones? ¿Por qué incluso los escépticos ceden con frecuencia a las tentaciones de la ingenuidad? ¿Por qué es antinatural prosternarse ante la soberanía del sinsentido final? ¿Deberían hacerse proyectos paseando por un cementerio? Evidentemente no, y sin embargo eso es lo que hacemos todos. La vida solo es posible mediante el repudio de lo irreparable, mediante el rechazo de la evidencia. La historia es el producto de esa ceguera y el progreso una falacia, a la vez la más obstinada y la más amenazada de todas. 1988, Émile Cioran. Bien, esto yo comprendo perfectamente el texto y me identifico con él, que lo que es la inteligencia artificial y el dominio de las máquinas acaba de empezar y ya ha entrado en nuestra vida y desde luego es el final de la libertad. Cuando yo era joven era libre y tenía intimidad y tenía independencia. Nosotros hoy en día, incluso al entrar en un supermercado, van a ver lo que entramos, van a ver lo que miramos, van a ver lo que compramos y van a ver incluso lo que vamos a comprar en el futuro. O sea, nos están estudiando como si fuéramos animales en un zoológico. La humanidad con la inteligencia artificial se ha vuelto un zoológico y nosotros, descendientes de los monos, somos los nuevos monos, para que los globalistas sean felices y dominen el mundo y tengan cada vez más dinero. Desgraciadamente, esto no tiene solución, como dice Cioran, aunque él es más escéptico en este aspecto, pero la ciencia debería de ser la ciencia que se esperaba, la ciencia que esperaba, por ejemplo, Pico de la Mirandola, por ejemplo, Giordano Bruno, Copérnico, Galileo Galilei, una ciencia para el bien de la humanidad, no que se ha vuelto una ciencia para controlar a la humanidad. Las nuevas tecnologías lo único que están haciendo es hacernos esclavos y controlarnos totalmente. Entran en nuestra casa sin permiso. Se aprueban leyes que son totalmente vergonzosas porque perdemos todo y toda la humanidad está ahí metida y no tiene solución. Estamos en manos de empresas privadas. Los parlamentos se rinden a los amos del mundo. En fin, una verdadera vergüenza. Y Cioran se adelantó desde su punto de vista en 1988. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado. Un saludo virtual a todos.